Capítulo 2. Los muertos de Pine House, parte 10. Akkyoku se puso de pie. Hay muchos ejemplos pasados de reencarnaciones dispersos aquí y allá. El más famoso de ellos sería el Buda viviente tibetano, el Dalai Lama, pero la politización de esa reencarnación la convirtió en un caso complejo, así que evitaré usarla como ejemplo. Otro ejemplo famoso es el de la joven india Chimi. En cuanto esta niña aprendió a hablar, suplicó a sus padres que la dejaran ir a conocer a su marido, del que estaba separada por la muerte. Y cuando visitaron esa región, ella conocía circunstancias que solo alguien que hubiera vivido allí durante muchos años conocería. Conversaba con su marido y su madre de su vida pasada como una mujer adulta y recordaba cosas que solo la familia conocería. Es tan misterioso. Pero al mismo tiempo, es algo que podemos aceptar fácilmente. La idea de la reencarnación es algo muy natural para los humanos. Algunas personas mueren y otras cobran vida. Al vivir en un mundo así, es muy natural sentir que la vida es un bucle, que se recicla. La vida existe en una cantidad fija determinada. Aquellos que suben al cielo esperan su turno para reencarnarse. No pueden elegir en qué renacerán. No es raro ver ese fenómeno representado como una ruleta en el manga de humor. Vivimos en un mundo en el que la idea de la reencarnación está muy presente. Incluso tenemos casos que tienden a demostrar su existencia. Y, para ser sincero, yo creo en eso. Creo que eso es lo que le pasó a Kosuechan. Además, sucedió de una manera sorprendentemente compleja. Akkyoku me estaba mirando directamente. Hablemos de Norma Brown-san. ¿Norma? Me sorprendí. ¿Por qué saldría el nombre de Norma de la boca de este tipo en una situación así? ¿Hasta dónde habían llegado estos grandes detectives en su investigación sobre mí? ¿Por qué me habían investigado tanto? Akkyoku le habló a Mercury y se, disculpe, ¿podría restringir los movimientos de Wednes? ¿Podría restringir los movimientos de Wednes YY-san? ¿Qué diablos? Mercury se colocó rápidamente a mi espalda, me metió los dos brazos por las axilas y me sujetó las manos detrás del cuello. Espera, me has entendido mal. Me refería a algo más normal, como agarrarle los hombros. Qué deprimente, se quejó Mercury mientras retiraba los brazos antes de ponerse a mi lado y poner una mano alrededor de mis hombros. Primero, echa un vistazo a esto. Akkyoku me entregó un certificado de residencia de la ciudad de Shizuoka, en la prefectura de Shizuoka. El cabeza de familia era Fuyuno Shinji. La esposa era Fuyuno Brown Norma. Mi mente ya no podía entender nada. ¿Fuyuno? ¿Norma? Shizuoka era la ciudad en la que vivía Sakuko. Fuyuno era el apellido que Sakuko tomó al casarse. El nombre de su marido lo había olvidado. Y ahora tenía un certificado de residencia con el nombre Fuyuno Brown Norma ante mis ojos. ¿Qué significaba? Norma Brown se casó con un japonés y empezó a vivir aquí. Hace 3 años. La reunión de clase de hace 3 años. El anillo de diamantes y el pato asado en la mesa. Maldita disco, mierda. Por fin me hablas. Desde entonces, ha empezado a aceptar solicitudes de japoneses con más frecuencia, Daiji-san. Se puso un nombre japonés y aprendió japonés. Y conoció a Kosuechan hace 5 meses. Mercury-san, por favor, apriétale los hombros. Las malas noticias vienen a continuación. Espera, ¿por qué es Norma Fuyuno? Naturalmente, los gritos de mi corazón no le llegaron, y llegaron las malas noticias. Por favor, cálmate, dijo Akkyoku mientras tecleaba en su teclado. Abrió otra página. Un sitio de noticias. Un camión sin licencia causó un alboroto en la ciudad de Chofu y provocó 5 muertes. En la mañana del día 21, un camión se estrelló en la rotonda de la estación Chofu North, en la ciudad de Chofu. En este incidente, en el que muchos empleados y estudiantes que se dirigían al trabajo o a la escuela, tratando de subir a su autobús o coche, fueron atropellados. Otra víctima, Muroi Sakuko, 22, estudiante, falleció en el hospital. La causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. La policía de Chofu continúa su investigación del sospechoso, un músico autoproclamado, 26, a quien arrestaron en el lugar de los hechos, cambiando los cargos de lesiones accidentales a lesiones fatales. 23 de julio de 2000. Akkyoku me mostró escrupulosamente la misma noticia en 4 sitios web diferentes, incluso dejándome elegir los sitios de noticias. No había necesidad de la presencia de Mercury C. Apuesto a que Akkyoku temía que me volviera violento o gritara o llorara, pero no reaccioné de esa manera. No podía entenderlo. No entendía si debía ser violento, si debía gritar y si debía llorar. Sakuko había muerto. ¿Pero volvió a la vida? ¿Como Kosue? Entonces Kosue no existía. Nunca existió. Pero Sakuko sí. Aunque había muerto,
¿Qué debería haber estado haciendo? ¿Llorar? ¿Alegrarme? ¿Sorprenderme? No saber la respuesta me enfureció. Le di un cabezazo a Mercury C. Luego me levanté y di un paso hacia Kyoku para golpearlo. Pero Mercury se me agarró por detrás como antes. Pero no me golpeó. No me dio una patada. No me devolvió el cabezazo. Solo me contuvo. Suéltame, Mercury. Apártate. Pero Mercury se siguió conteniéndome y solo me dijo, cálmate, así que grité, joder. Para, Mercury. Que te den. No había llorado de rabia desde que era niño. ¿Reencarnación? Mierda. Al final, sí que me puse violento, grité y lloré. Estaba a la vez afligido, alegre y sorprendido. Mis emociones formaron un torbellino que me envolvió. Sentí como si un tornado fuera a arrastrarme, así que planté los pies en el suelo. Si no lo hubiera hecho, podría haberme derrumbado en lágrimas y no haber podido mantenerme en pie. Mercury se me sostuvo cuando estaba a punto de caer. Me abrazaba con las manos alrededor de mis hombros. La reencarnación no puede ser. Me detuve a mitad de frase. ¿La reencarnación no puede ser real? Eso significaría que la trágica muerte de Sakuko sería el final para ella. Perdería a Sakuko. Si la reencarnación fuera real, recuperaría a Sakuko, pero eso vendría acompañado de confusión. No puedo confirmar si así es realmente cómo funciona la reencarnación, pero... Akioku reanudó su explicación en un tono tranquilo. Supuestamente, las almas son más propensas a moverse cuando las épocas de muerte y nacimiento están cerca. Sakuko murió hace 6 años, en julio. Kosuke nació hace 6 años. También en julio. Le pregunté a Kyoku, ¿es Kosuke Sakuko? Mamegen había tomado bajo custodia al cerdo con púas. Akioku respondió, en última instancia, sí. En última instancia, la casa del pino se construyó en julio del año 2000. Mitamura Sauro, que se había encerrado en ella, dejó casi por completo sus actividades como Imegawa Juso y comenzó una nueva carrera como escritor como Amyoui no Waru. Luego empezó a desplazarse a Chimiya, tomó el apodo de Yagamo y comenzó a usar esta silla. La silla en la que Akioku me hizo sentar era la que venía de la oficina de Amyowin, el taburete de madera barato. Estoy bastante seguro de que la flecha presente a través de la espalda de Yagamo estaba presente esta vez de nuevo, perforando su cuerpo. Miré el rostro de Akioku. Pero... Amyowin empezó a ser Yagamo hace 6 años, ¿no? ¿Fue este caso causado por la misma flecha? ¿O fue un asesinato inspirado en el apodo de Mitamura Sauro? No, verás, me imagino que Mitamura Sauro murió hace 6 años. Que no murió por una flecha que le atravesó anoche, sino hace 6 años. ¿Hace 6 años? Exactamente. El centauro desató su flecha hace 6 años y hace tiempo, terminado de asesinar a Mitamura-san, pero Mitamura todavía estaba vivo. Incluso escribió novelas. Eso es porque un alma nueva entró en este cuerpo del que acababa de salir otra. Así, Mitamura-san había resucitado. Pero era otra persona por dentro, así que obviamente no podía escribir las mismas novelas. Por eso decidió volver a debutar bajo otro seudónimo. ¿De quién era el alma? De Muroi Sakuko-san. Julio del año 2000, Akioku continuó. Los periodos en los que Amyoui no Waru empezó a escribir y Muroi Sakuko-san murió coinciden. De acuerdo, a partir de ahora, usted es la única capaz de confirmar la verdad desde su punto de vista subjetivo, Daiji-san. No estoy más informado sobre este caso que alguien directamente involucrado en él, por eso confiaré en tus sensaciones, Daiji-san. Muroi Sakuko-san entró en el cuerpo de Mitamura Sauro-san, que estaba en un estado de muerte aparente después de recibir un disparo de un arco, y pasó 6 años como la autora Amyoui no Waru. Después de todo, da miedo extraer una flecha así que eligió una silla con el respaldo bajo y dormía de lado o boca abajo por la noche. Luego se volvió atrevida y empezó a frecuentar Chimiya, se ganó el apodo de Yagamo y disfrutó de varios estilos de sexo mientras escribía novelas de misterio. Como alguien que conoció a Muroi-san en vida, ese comportamiento coincide con algo que ella haría, Daiji-san, la misteriosa mujer Sia que me enseñó parte del Kama Sutra y sobre la que circulaban muchos rumores. No se trataba de que coincidieran o no. Si es ella, nada me sorprendería, ya veo. Entonces, después de haber vivido 6 años como Amyoui no Waru, Sakuko-san murió anoche por la flecha que aún tenía clavada en el cuerpo. Mi hipótesis es que se había enamorado del gran detective Daibakuso Kurri-san, con quien salía como autora. Y fue víctima de eso. Cuando a Daibakuso-san le apuñalaron los ojos con palillos, ella se suicidó dentro de la casa de pino. La deducción de Judy Dalhouse casi dio en el blanco.
Simplemente no podía ver el panorama general, y en el mismo mes de julio de 2000, Yamahisi Kosuechan cobró vida. Akioku lo dijo, asustándome hasta la vejiga. Julio de 2000. Otra vez. Espera, si Akioku tenía razón, entonces solo Sakuko y Mitamura Sauro habían muerto en julio de 2000. Y Sakuko había entrado en el cuerpo medio muerto de Mitamura Sauro. Entonces, ¿qué le pasó a Mitamura Sauro? De ahí venía mi miedo, y se confirmó. Pensando que su cuerpo había muerto por el disparo de la pistola de arco, el alma de Mitamura Sauro saltó de su cuerpo y se reencarnó como Yamahisi Kosue. Esa es la verdadera razón por la que los Yamahisi no pudieron amar a su hija, Daiji-san. ¿No es natural? Un autor de novelas de misterio de mediana edad entró en el cuerpo de su hija. Pero cuando a Oda Kenji le ofrecieron adoptar a Kosue-chan, después del secuestro y se negó, fue por una razón diferente. Miércoles, cuando Oda Kenji-san secuestró a Kosue-chan, ¿solo la malcrió? La intención detrás del secuestro fue puramente malcriarla. SSSSS. Me ardía la entrepierna. Debería ser así, afirmo. No debería haber hecho nada más. El rico Oda Kenji-san secuestraría a una chica solo para mimarla. Algunas personas son así. Entonces, déjame decirlo de esta manera. ¿Qué pasa con el hombre con un pájaro negro tatuado en el brazo derecho y gafas del que Kosue-chan hablaba como Shimada Kikyo? Ah, Daiji-san, no te muevas. Kosue-chan está bien. El cerdo de púas estaba en manos de Mame-gen. Daiji-san, concéntrate en la deducción que está ocurriendo aquí. El hombre tatuado, ¿no es quizás este hombre? Akioku volvió a la pantalla de la web de Chimilla de antes, hizo clic varias veces y llegó a una determinada imagen. Capturaba a un hombre calvo y semidesnudo con una esvástica colgando de su cuello. Era delgado y llevaba gafas, a pesar de ser claramente japonés, tenía tatuado el eslogan neonazi, los hombres blancos deben unirse. Los japoneses harían cualquier cosa por la moda. También tenía un escudo nazi tatuado en el brazo derecho. Eso no era un cuervo en absoluto, era un águila. La persona que tuvo relaciones sexuales con este hombre fue Muroi Sakuko-san, que había entrado en el cuerpo de Mitamura Sauro. Y los únicos dos capaces de hablar de este recuerdo son este hombre y el alma de Muroi Sakuko-san. He confirmado el bienestar de este hombre. No sé qué harías en un arrebato de emociones, así que no te dejaré interactuar con él, pero está viviendo con normalidad. También confirmé con él los actos sexuales con Yagamo. Así como los 4 dedos. Pasó a otra página del mismo sitio web de Chimilla. Mostraba fotos de muchos artilugios. Al parecer, era la página para mostrar y vender los productos originales que habían inventado los miembros. Todos y cada uno de ellos eran duros de cogoño. Entre ellos había un dedo grotesco. Tenía la siguiente leyenda: dedo de un muerto listo para perforar tu puto culo. El dedo de esa foto se parecía al mío. No había ninguna indicación del nombre del vendedor. Pero podía ser una conjetura sobre la mente que se le había ocurrido ese juguete para adultos. Estos eran los dedos que encontraste dentro de la vagina de Kosue-san. Kosue era Sakuko. ¿Qué tenía de especial el sexo con mis dedos? ¿A quién le importaba? Seguí pensando. Kosue tendría que haber muerto muy recientemente para que Sakuko entrara en ella, y la única ocasión para eso sería el secuestro de Oda Kenji. Oda Kenji había matado a Kosue. El cuerpo de Kosue debería tener una herida que no había notado. Akioku continuó, probablemente habiendo leído mi expresión. Por eso Oda Kenji-san se llevó a Kosue-san lejos. Y la chica que él creía muerta seguía viva, así que, por supuesto, estaría asustado. También existe la posibilidad de que Sakuko-san le hiciera algo. Dicho esto, ¿por qué le resulta tan difícil a Sakuko-san entrar en los cuerpos de los recién nacidos como lo hace normalmente? Parece que solo puede entrar en los cuerpos de los muertos. Siempre ha sido una mujer extraña, me dije a mí mismo y esbocé una sonrisa. Pero entonces, ¿por qué Sakuko me invitó a la casa del pino? Me respondió Akioku. O para que fuéramos sus refuerzos, o porque quería nada menos que a Daiji-san para resolver el misterio que dejó atrás. Y gracias a haber venido aquí, aprendí mucho. Como sobre la muerte de Kosue. ¿Debería matar a Oda? ¿Pero la Kosue actual existía gracias a Oda? Pero Kosue ya había sido asesinada una vez. Yo era un detective de niños desaparecidos. No había nada más común para mí que descubrir que el niño que estaba buscando estaba muerto. Entonces el alma de Kosue permaneció en Chofu todo el tiempo. Levanté la cara, hablando conmigo mismo. Mame-gen. El cerdo con púas en sus brazos. Pero entonces, ¿por qué entró Kosue en el cerdo con púas? Akioku respondió a mi pregunta con otra. Entonces dime, ¿cómo confundiste a tu amada Norma Brown con Sakuko-san? SSSSSSSS.
Estaba a punto de echarme a llorar. Akioku hizo un diagnóstico. Hay un nombre para esos síntomas, Wenesdaji-san. Se conoce comúnmente como síndrome de identificación errónea delirante. En cuanto a la clasificación específica, usted califica para el delirio de Capgras. El delirio de Capgras es una enfermedad de la mente que le hace dudar de que las personas cercanas a usted hayan sido reemplazadas por falsas, que podrían ser impostores enviados por alguien con una oscura ambición con respecto a usted. Casi levantó la voz. Cuando pensó en Norma-san como Sakuko-san, se planteó la hipótesis de que Sakuko era Norma que vino aquí para engañarle, en el blanco. Un detective realmente genial, pero ese giro podría estar justificado por una enfermedad profesional de ser detective. O tal vez esa enfermedad solo la puedan contraer los detectives. Y tu enfermedad crónica también se muestra en esta muñeca. Mamegen, ¿hay algún alma que habite en esta muñeca jabalí? Cuando se lo pregunté, Mamegen me respondió en un tono de disculpa. Ninguna. Wenesdaji-san cree que hay el alma de Kosuechan dentro. ¿Está realmente vacío ese jabalí? Sí, no es un jabalí, es un cerdo espinoso. Dicho esto, me levanté y miré a Mamegen. Ella se acercó a mí. Recibí el cerdo espinoso, que cayó sobre mis palmas. Kosue no estaba allí, había desaparecido antes de que me diera cuenta, pero este cerdo con púas vino corriendo hacia mí. Incluso podía oírlo. Recordé el nombre de esa enfermedad. Delirio de Capgras. Esa enfermedad me hace pensar que la gente que me rodea son impostores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué imaginaría que la gente que me rodea está donde no hay nada en absoluto? Eso no encaja, ¿verdad? Eso también tiene un nombre. En psicopatología, ese síntoma se llama delirio de Fregoli. Es otro tipo de síndrome de identificación errónea delirante. Debes haber desarrollado ambos simultáneamente, pero Mercury se lo vio todo. Vio al cerdo de púas correr hacia mí. ¿Verdad? Miré a Mercury y no vi nada. De repente, había una muñeca a tus pies y la recogiste con una expresión extasiada. Me quedé atónita. Pero, no dijiste que era mono. Es decir, ese peluche es mono, ¿no? ¿No era por eso por lo que lo abrazabas tan cariñosamente? Yo no juzgaría a nadie por lo que hace en su tiempo libre, ¿sabes? Se suponía que eso era un consuelo. Mi enfermedad podría haber sido lo que hizo que el cuerpo de Kosue pareciera crecer o encogerse. Así que la amable Norma simplemente se dejó llevar por mis delirios, y Hoshino Masato era un laricán para empezar. Entonces, que Kosue hablara como una chica de 17 años cuando Hoshino la agredió fue un error por parte de Sakuko. Akioku me llamó mientras yo estaba estupefacta. Creo que lo importante no es si estás mostrando tales síntomas, sino su contenido, ¿no crees? Tu síndrome de identificación errónea delirante es una enfermedad que te hace pensar en las personas que te rodean como amenazas disfrazadas. En su caso, Wenesdaji-san, eso se manifestó como Kosue-chan, Kosue-san, Sakuko-san y Norma Brown-san, porque las personas que aprecia parecen amenazas a sus ojos, Wenesdaji-san. Mi respiración se había detenido por completo, mi mente estaba en blanco. Akioku dio el golpe final sin preocuparse por mí. Bueno, pues terminemos esto con una nota alegre. Los puntos positivos de este caso son, mientras luchaba por pensar en algo, uno de los miembros de Ángel Vanis habló, el desliz de Nekoneko-san. Akioku aplaudió, dijo, eso es, e hizo reír a todos. Nekoneko objetó, caramba, y se aferró a Mamegen. Así llegó el gran desenlace en toda la sala, dejándome atrás. Entre todo eso, Mercury se dijo, oye, ¿qué pasa con los grandes detectives que mueren uno tras otro? Eso no acabó con el ambiente de conclusión. Akioku miró a Mercury todavía poniendo su sonrisa habitual. Por fin lo he entendido. Estos suicidios no eran una señal de haber fracasado como grandes detectives. Es al revés. Pudieron darse cuenta de sus errores porque eran grandes detectives, y todos eligieron la misma muerte que la que sufrió el primer gran detective. ¿Cómo funciona ese lío? Preguntó Mercurio con tono aburrido. Akioku lo miró, se rió y luego miró su reloj. Ya es tan tarde, debo darme prisa. Dejo el resto a los grandes detectives que quedan. Envíenme mi equipaje por correo o tírenlo como quieran. Después de esta petición unilateral, Akioku corrió a la entrada con las manos vacías. Debo darme prisa. Dejo el resto a los grandes detectives que quedan. Envíenme mi equipaje por correo o tírenlo a la basura como quieran. Tras esta petición unilateral, Akioku corrió hacia la entrada con las manos vacías. Las personas reunidas ante la puerta se apartaron para dejarle pasar, y luego la visión de su espalda, huyendo, fue tragada por esas personas y desapareció. El clamor de fuera se hacía cada vez más fuerte. Miré el reloj.
7:16, quizás sea un poco tarde para coger el tren de las 7:22, pero apuesto a que Basaki será lo suficientemente rápido. Aún así, fueron unos minutos densos. Mercury C., ¿qué vas a hacer esta noche? Quizá robar este coche y volver a casa, dijo, mirando al panda de Nekoneko. Parece muy inestable. ¿Duraría hasta Tokio? Mi teléfono sonó en el bolsillo trasero. Mostraba, Sakuko. Norma, lo cogí. Sí, disco. ¿Dónde estás ahora, MM? Kosue. Sakuko. Todavía en Fukui. ¿Estás bien, disco? Respondí, incapaz de recordar la definición de bien. Estoy bien, pero ese Sneimpiner está allí. Me sentí mareado. Por un segundo, me pregunté si una vez más estaba imaginando una voz, pero eso no era posible. Esa era claramente la voz de Kosue. Entonces, el cochinillo lacio y puntiagudo de antes era el caparazón que había dejado el alma de Kosue cuando regresó a su cuerpo en Chofu. Disco, huye. Ese Sneimpiner es peligroso. Al llegar exactamente a las 7:22 a la estación de Katsuki Oeste, se había contactado con el personal y haría que el tren lo esperara, pero Akioku Sachiari fue encontrado muerto en el asiento trasero del taxista Iwasaki Kousuke, con palillos atravesándole los ojos. Por supuesto, la policía concluiría que se trataba de un suicidio. Akioku no fue el único que fue encontrado muerto con palillos en los ojos. Sawayama Niguan, Kakiuchi Mamahump, Izuki, Mamehen, Nekoneko Nian, los 5 fueron encontrados muertos en las habitaciones que les habían asignado en Pine House. La policía también juzgaría sus muertes como suicidios, sin duda. Al ver los cadáveres de estos 5, Mikami Nil se rasgó los pantalones. Realmente, no se podía contar con que los niños controlaran sus genitales. El miembro de la compañía de los conejitos de Ángel, Ongouta Takeshi, salió de los baños a las 7:19. Sus compañeros de compañía se burlaron de él, que estaban de celebración por la resolución, pero su comportamiento cambiaría una vez que los 6 grandes detectives fueran encontrados muertos. Una llamada de Yakushima sonó en el teléfono de Akioku. Era el padre de Shimada Kikyo, Yasuhiro. Nadie contestó, así que sonó el contestador. Al habla Shimada. He estado esperando después de la inyección del médico, pero Kikyo no se despierta en absoluto. Llámame en cuanto oigas esto. Estoy esperando tu explicación. Luego, más tarde esa noche, me encontraría con ese Sneimpiner. Esa maldita inarticulada Kosue. Era ese Neil Pilar. La que le quitaba las uñas a la gente dormida. Era bastante literal. Ese Neil Pilar me diría que ese no significaba Chustafel, sino super sádico. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.